If we were children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Vera Estupiñán y Javier San Pedro, feliz año. ¡Feliz año! Que me gustan estas fechas porque te pasas los días saludando a la gente deseando felicidad. Feliz Navidad, feliz año. ¿Hasta cuándo se puede felicitar el nuevo año? No sé. Antes sí que había unas fechas pautadas para quitar los adornos navideños. Entonces ahora ya cada uno hace lo que quiere. Claro, te encuentras a alguien el 10 de enero y le puedes decir feliz año todavía o ya dices... Yo creo que ya no. Yo creo que la frontera es hoy, ¿no? El Día de Reyes es un poco la frontera. Le puedes felicitar por haber superado el fin de año, eso sí. Sí. Bueno, Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País y de este programa. Vera Estupiñán, químico, bioquímico y conductor en La 2 de Televisión Española de El cazador de cerebros. Yo tenía ganas de felicitaros el año en clave científica porque es el año internacional de la tabla periódica. O sea, tendría que haber empezado diciendo feliz año internacional de la tabla periódica. No sé muy bien qué significa esto. Suena un poquito friki para los que... Hombre, lo es. Dejamos la tabla periódica como en BUP. Sí. Claro, hay que ponerse en situación, ¿no? De cómo estaba la química antes de la tabla periódica que fue montando Mendeleev con una tenacidad asombrosa. Había elementos de distintas masas, con distintas propiedades químicas, era como un zoológico, ¿no? Uh-huh. Como volvería a pasar luego en el siglo XX con las partículas subatómicas, pues ocurrió con los elementos químicos. Y hay que ponerse en aquella situación para ver la inmensa unificación que supuso la tabla periódica, al ordenar los elementos por cada uno con un protón más que el anterior, en las líneas horizontales, y con unas propiedades químicas que vienen definidas por las columnas verticales, porque dependen del número y las propiedades de los electrones de su capa más externa. Fue una unificación tremenda que efectivamente, como hemos estudiado en el colegio, y además solía estar colgada en la pared, ¿no? La tabla periódica, pues no hemos sabido apreciar, nuestra generación no ha sabido apreciar esto. Bueno, no hemos sabido apreciar ni la tabla ni la química en general. Yo me la sabía. Fatal, es que ahora lo he explicado muy bien, Javier. Sí. Me has ilustrado de qué es exactamente la tabla periódica, porque yo la estudiaba de memoria y no sabía muy bien por qué hacía. Sí, eso era tremendo, ¿no? Había según qué profesores, pero sí te hacían entender la cruz del hierro. Entonces tenías que decir la columna vertical de lo que había al lado del hierro y toda la fila horizontal de lo que había. Sí. Y claro, esto es tremendo. Esto es una forma de enseñar la química que es como aprenderse la lista de los reyes. Sí, además con una imagen injusta que tiene la química, lo hemos dicho algunas veces, ¿no? En la sociedad, pero hombre, la química es verdad que la síntesis química genera todo tipo de moléculas y algunas han sido contaminantes, ¿no? O sea, pero de aquí a que eso pese más que todos los grandes beneficios que nos ha ido aportando la química en la farmacia, en los nuevos materiales, en todo. La química da cáncer, pero también te lo quita, ¿no? Porque todas las terapias contra el cáncer mucho más neto. Quizá la química ha tenido mala prensa, quizá se ha comunicado mal, de eso vamos a hablar, pero antes dejadme que os comente noticias de esta semana porque ha sido bastante movidita en el tema de la exploración espacial. Por un lado está la NASA que ha logrado llegar al objeto celeste más lejano de la humanidad, de la Tierra, ha explorado Ultima Thule en una región remota del sistema solar, y por otro lado los chinos han conseguido por primera vez en la historia posar una nave alunizar
en la cara oculta de la Luna. Dos noticias como muy románticas, yo diría, ¿no? Porque uno es en los confines de la galaxia y el otro es la cara oculta de la Luna. Son bonitas. Sí, leídas de esta manera, sí. La verdad es que tecnológicamente son dos hitos. Es decir, es la sonda que ya estaba viajando hacia los confines del sistema solar y que la New Horizons, que vio Pluto, que llegue tan lejos a miles de millones de kilómetros y pueda fotografiar a un pedazo de tierra que en principio tiene la misma composición porque se ha mantenido ahí aislado que hace 4.600 millones de años cuando se empezó a formar el sistema solar, y eso nos puede dar información interesante. Bueno, esto tecnológicamente es un hito, lo que implica de competencia hacia una nueva carrera espacial que puede emerger entre... Y las potencias pues han vuelto a interesarse por utilizar la Luna como un escaparate de su gran poderío tecnológico, ¿no? Aparte de que la Luna tiene su interés científico intacto. La geología de la cara oculta es distinta de la cara visible. Esta es una de las razones, de hecho, por la que hay una cara oculta y otra visible, porque la masa no es exactamente igual en un extremo que en otro. Y pues, sabemos que la composición es distinta, el número de cráteres es mucho mayor en la cara oculta y hay muchas menos cuencas de basalto, que son estos mares, ¿no? Que el mar de la serenidad, estas manchas oscuras en la Luna que vemos desde la Tierra en la otra cara. Estábamos hablando al principio de la mala prensa que tiene la química en este año internacional de la tabla periódica. Estábamos hablando también de estos descubrimientos espaciales que muchas veces se venden de una manera espectacular para que entremos en la noticia y luego pues esa expectativa pues se ve un poco frustrada por, no sé, la foto, por ejemplo, que veíamos del Ultima Thules, el último confín de la galaxia, pues era un poco decepcionante, ¿no? Decías, esto no entiendo mucho qué valor tiene, qué gracia tiene, esta especie de muñeco de nieve, no sé, cuesta mucho. Yo creo que es muy buen ejemplo, muy buen punto de partida para el tema que proponéis esta semana, ¿no? El tema de divulgar la ciencia. No sé qué es lo más complicado a vosotros. Este es el tema que peor se me da de todos los que he tocado en mi vida. Me han invitado muchas veces a dar charlas en las universidades sobre divulgar. Pues aquí divulgas muy bien, te digo, ¿eh? Sí, pero no tengo nada que decir. No tengo ninguna teoría sobre la divulgación. Claro. Ostras, qué bueno, pues no lo habíamos comentado, pero a mí me pasa igual. Bueno, por no sé qué decir sobre eso. Pues mira, por eso vamos a pedir ayuda a Pampa García, que es física, es periodista, ha colaborado en medios como El Mundo, QO, la revista Muy Interesante, ahora está trabajando como redactora jefa de la agencia SINC, la primera agencia de ámbito estatal especializada en información científica. Buenos días, Pampa, ¿qué tal? Buenos días, aquí estoy muy bien, muy a gusto con vosotros. Siempre comentamos esas noticias que llegan a las portadas de los periódicos, que nos hacen entrar a leerlas con avidez, pero luego no siempre cumplen las expectativas, quizá porque nos las cuentan mal, Pampa. Pues yo no sé si es porque nos las cuentan mal. La parte fascinante de la exploración espacial a mí me parece que es algo a explotar. O sea, no creo yo que ahí haya un error en la manera de narrar las historias de ciencia. Es que precisamente todas esas cosas que fascinan, que atraen, que conmueven, pues los que hacemos información sobre ciencia tenemos yo creo que la obligación de explotarlo, ¿no? A mí eso no me parece que sea un fallo. Luego es verdad que muchas veces pues es decepcionante porque aparte de esa fascinación inicial y del interés que suscita al principio, para enterarte de mucho más hay que clavar codos, hay que sentarse y concentrarse en lo que uno está leyendo, porque muchas veces este tipo de noticias no son tan fáciles de asimilar, hay que hacer una lectura comprensiva y es una cosa que nos cuesta un montón de trabajo y eso lo sabemos muy bien los que hacemos periodismo de ciencia. Sí, quizás lo que pasa con las noticias científicas es que muchas veces se presentan de manera aislada y la ciencia en realidad es como ostras, una historia, ¿no? De la exploración del universo, es decir, falta a veces el contexto, ¿no? O sea, ¿qué implica o qué significa descubrir ese objeto lejano? O sea, las noticias científicas o cosas de genética o sea, es de salud, ves este estudio que ha salido en ratones, vale, pero ¿cómo está el...? También hay mucha fake news en la ciencia, ¿no? El otro día circulaba por internet la noticia, que finalmente se demostró que era un bulo, ¿no? Una noticia que a la momia del faraón Ramsés II, muerto hace más de 3.000 años, le hicieron un pasaporte a principios de los 70, parece que fue en el 74, para poder trasladarlo de Egipto a Francia,
aunque de verdad el traslado fue real, esa noticia era real, lo que no es real es el montaje del pasaporte con la foto de la momia. Foto de la momia. Es muy bueno, realmente es muy gracioso, pero... Sí. No hay un sistema policial para evitar el fraude científico. El proceso de revisión de las revistas científicas no pretende detectar fraude, no está habilitado para eso, sino corregir sesgos conceptuales, pedir experimentos adicionales, claro, considerar una discusión de las alternativas. Eso es el proceso de revisión. Lo demás se basa en la buena fe. Si un experto te la quiere colar, como aquel veterinario coreano Wang Wusuk, que era un experto en clonación de animales, si te la quiere colar, te la cuela, y eso fue lo que pasó con ¿no? Se la coló a Science 2 veces, y detrás de Science fuimos toda la prensa mundial, ¿no? Aquí es interesante, quizás Pampa también nos puede, que ella tiene un papel importante como editora de una agencia de noticias científicas muy relevante en España, ¿no? De si, además de informar, la ciencia debería, como en principio es una fuente de información muy sólida, muy contrastada, luchar un poco contra las fake news también, ¿no? Pues yo creo que hay una cosa que debemos empezar a hablar, y además hablarlo muy conscientemente, que es como algunos medios o incluso propagadores de bulos, directamente gente que se dedica a propagar bulos, está intentando utilizar argumentos científicos para justificar creencias populares tanto sexistas como racistas y supremacistas. Okay. Y a mí esto es casi lo que más me preocupa, porque al final, bueno, efectivamente lo que tú contabas, Lourdes, el tema de la foto del faraón, al final es una anécdota. Está mal que se propague una idea falsa, pero no llega mucho más allá, en mi opinión. Sin embargo, leemos hace poco, me acuerdo de una de las noticias así que se extendieron bastante en titulares en el año 2018, fue según un estudio somos cada vez más tontos, por ejemplo. Aquello era una noticia sacada de un paper publicado en PNAS, en una revista científica de alto impacto. Era un estudio que se había hecho, creo que era en Suecia o en Noruega, no me acuerdo exactamente del país, en el que se hacía un repaso de la evolución del cociente intelectual a lo largo de los últimos años. Primero, el cociente intelectual es una medida que está muy, muy cuestionada. Aún así, es cierto que durante el siglo XX aumentó muchos puntos en países donde ha habido un desarrollo en cuestiones de salud alimentaria, de educación pública, de sanidad, etcétera. Pues es lógico, claro. Cada vez la gente tiene más capacidad de aprender porque tiene mejores condiciones de vida. Pero llega un momento en que se estanca. Sin embargo, este tipo de estudios fueron utilizados sobre todo por medios conservadores estadounidenses para decir es por culpa de la inmigración. Y entonces tú pones cualquier cosa después de la expresión según un estudio, sí, y todo cuela. Y te lo cuelan, claro. Es importante que los periodistas de ciencia estemos atentos a este tipo de usos, ¿no? del según un estudio. Y atentos también a cómo se venden las noticias. Ahora, siguiendo un poco el hilo de lo que estabas comentando, ¿no? Está también el otro famoso término que últimamente utilizamos mucho los periodistas, divulgadores, etcétera, el clickbait, ¿no? Esa especie de anzuelo, titular anzuelo, para que lo abras la noticia, vayas a la noticia, cuente cómo que... Por ejemplo... cómo se ha visitado. Las 10 cosas que nunca debes comer un martes por la mañana. Exacto, por ejemplo, no, pero según la ciencia. Según un estudio. Nos informan que han encontrado, yo qué sé, agua en Marte o nuevas partes del organismo humano, que entonces, claro, ahí dices, acaban de descubrir como un nuevo órgano dentro del ser humano y tal, y luego seguro que eso bien explicado con letra pequeña, pues no es tan espectacular o no de esa manera que te lo cuentan, ¿no? Sí, la ciencia también te toca venderse un poco. Claro. Y es verdad que a veces hay titulares que pueden ser un poquito más exagerados de lo que en realidad merecen. Yo hablo lo del clickbait, afecta a todo el periodismo en general, es que y el punto absurdo está llegando a unos extremos que dices, y mira, y redes sociales y a ver quién la dice más grande, ¿no? Y a ver quién es más original, quién es más simpático. Pero cómo no, si es que queremos que nos lean y estamos compitiendo en los medios digitales con noticias que venden
a veces mucho más, y en las que, bueno, pues no hay por qué tener tantísimo cuidado o pues en esas secciones no se tiene tanto en cuenta el súper rigor con el que nosotros queremos informar como periodistas de ciencia, ¿no? Entonces es una competición un poco desigual. Entonces, un poco en defensa, no en defensa del clickbait en absoluto, pero en defensa de la seducción, es que tenemos que titular seducir las informaciones. Claro, hay que titular seduciendo. Lea esto. Yo incluso diría es que, a ver, los que nos dedicamos a esto es que nos encanta, ¿sabes? Y realmente yo os lo digo convencido, o sea, la principal fuente de información actual que hay en el mundo es la ciencia. O sea, no puedes considerarte una persona culta sin saber ciencia, no puedes intentar abordar problemas globales sin información científica. Entonces, nosotros le damos una trascendencia para la vida de las personas, para la mejora del mundo a la ciencia, mucho mayor de lo que la sociedad le da, y por eso creo que a veces somos muy efusivos intentando transmitir que le debemos prestar más atención a la información científica. Entonces yo no creo que estemos exagerando. No, yo tampoco. Tanto. Yo creo que hay una parte muy importante también, que es qué elegimos contar. Los periodistas de ciencia al final somos pues como comisarios de información. La gente deja de estudiar ciencia en el colegio o en el bachillerato, y después ya su acercamiento a la ciencia es o a través de libros de divulgación o programas de tele o de radio como este, o en medios digitales, es decir, ya a través de los medios de comunicación. Ya normalmente no hay un estudio de ciencia o un interés específico que a la gente le haga devorar ciencia como si devoran el cine o devoran música, ¿no? Es otro tipo de consumo. Entonces, los periodistas de ciencia estamos seleccionando, que a mí me parece una responsabilidad tremenda, sí, seleccionando cada semana de lo que nos llega de las grandes revistas científicas y de las notas de prensa de centros de investigación y de universidades, seleccionamos qué queremos que llegue al público. Sí, eso a mí hay veces eso que es cuando me tiemblan un poco las piernas. Realmente, ¿no? Es que y a ti, Javier, te tiembla también las piernas. Nuestro principal trabajo es no publicar el 99% de lo que sale, ¿no? Estamos tomando ahí una decisión muy importante, que es que 1% de la información científica que se produce a diario elegimos, como dice Pampa, propagar, ¿no? Una pregunta que os hago a los tres como divulgadores científicos que sois. ¿Qué se está haciendo mal o qué error se está cometiendo a la hora de explicar algunos asuntos relacionados con temas científicos? Estoy pensando, por ejemplo, en el cambio climático, ¿no? Que cuesta arrancar un compromiso cuando la divulgación científica lleva años explicando la situación en la que estamos y que no podemos continuar, pero no se consigue ese compromiso mayoritario. No sé si es un error de comunicación, si estamos ya un poco se nos ha endurecido la piel con este tema y cuesta mucho ya que nos entre. Yo, desde la perspectiva de la divulgación, yo creo que quizás somos un poco inocentes a veces, pensando que la gente reacciona a la información objetiva que le demos. Y pasa en cambio climático, o pasa en pseudoterapias, pasa en otros aspectos. Lo que todos los psicólogos que hacen behavioral economics y economía conductual te dicen es que la gente reacciona por emociones, reacciona por otros aspectos, no por tener una información más contrastada o menos. Entonces, la manera como se ha explicado que el cambio climático es por el efecto invernadero y que hay más CO2 y que eso aumenta, toda esta información que a los científicos nos la creemos porque sabemos que está contrastada, somos un poco ingenuos pensar que esto va a generar un cambio en las actitudes de las personas, y deberíamos ser un poquito más tramposos quizás, o utilizar otras estrategias más de emociones. No sé, se me ocurre esto a tu pregunta. El conocimiento en sí mismo no basta para una acción social, ¿no? Pues un excelente ejemplo es que yo no creo que haya una sola persona en el planeta Tierra que no sepa que fumar es malo, pero seguimos fumando. O sea, que no es porque no sepamos que es malo, es que seguimos fumando. Luego hay una cosa que yo me acuerdo que discutíamos hace unos años en Manchester, en una de estas conferencias de periodistas científicos europeas. Entonces, periodistas británicos con muchos años de solera allí en su país decían que, según un análisis que habían hecho ellos, tenía mucho que ver
el catastrofismo, o sea, como que la gente está anestesiada y que total, el cambio climático ya está aquí y qué más da porque ya no podemos hacer nada. Y que esa visión, o sea, yo no sé si la comparto o no, pero me la lanzo porque me pareció interesante, que esa visión catastrofista y además de machaque diario que le estamos contando al final al lector o al oyente todos los días lo mismo, que es como que el apocalipsis ya ha llegado, ya está aquí, así que total, ¿qué más te da a ti si no vas a poder hacer nada contra él, ¿no? Quizá ofrecer una información en la que se interpele a la sociedad a hacer algo para frenarlo, porque todavía se puede parar, porque todavía hay cosas que mejorar, porque poner una opción en positivo podría ser quizá mejor, y coincido completamente en que el tema del emocional es clave en este tipo de información. Da igual los datos que te den, porque te están pidiendo hacer un sacrificio al final. Claro. O sea, esto es una pérdida de privilegios. Sucede cada vez que nos cuentan una información en la que tenemos que hacer algo que nos fastidia, porque yo prefiero no tener que, yo qué sé, prefiero no reciclar, porque es un rollo, ¿no? Sí. O sea, no es verdad, prefiero reciclar. Los que hacen campañas de publicidad las ponen a prueba, ¿no? Y ven que los mensajes positivos funcionan mejor que los mensajes negativos. Es decir, si fumas te pasará esto, funciona peor que si comes sano te pasará esto positivo. Entonces, aplicaré un poco. Pues eso es una lección a aplicar en el tema de la divulgación de la ciencia, una asignatura muchas veces pendiente para vender mejor las cosas, como también en la educación. Pampa, en la educación también es una asignatura pendiente, esto de interesar o de venderla, como empezábamos hablando de vender la química mejor, por poner un ejemplo, vender la ciencia y la importancia que tiene la ciencia en el relato cotidiano de todos, ¿no? Pues una cosa, hablando de química, un reportaje que hemos publicado esta semana en SYNC tiene un dato muy curioso, que es que la tabla periódica más grande del mundo está en la fachada de la Universidad de Química de la Universidad de Murcia. Así que felicidades a dicho queda. Hablando de no podía yo dejar de decir eso. Es marcar paquete, ¿no? El tema de la educación, yo aviso de que yo no he pisado en mi vida un aula, excepto del otro lado, ¿no? Del lado de los alumnos, con lo cual tampoco me atrevo a hacer grandísimas informaciones, porque creo que es un terreno donde pues la opinión se lanza muchas veces con mucha alegría. Lo que sí que creo, por todos los estudios que he podido leer como periodista sobre educación científica, es que hay algo que no se está haciendo muy bien, el tema de dar la ciencia eso como un saber cerrado, como un saber completo, como un saber casi religioso, que eso yo creo que es algo que hemos estado haciendo mal, y además con ese entusiasmo. La ciencia es divertida, interesantísima, te tiene que gustar por narices, es de listos, es de gente genial, es de gente brillante. Creo que estaría muy bien que tomáramos conciencia de que debemos comunicar la ciencia como pues es una construcción que nos acerca al mejor conocimiento disponible de la realidad, en la mayor parte de los casos, que no hace falta ser especialmente brillante ni listo para entender la ciencia ni para interesarse por ella, y que además está en constante evolución, que es que no tiene la verdad absoluta, y eso es inherente a la propia ciencia. Muchas veces nos encontramos con ese tipo de opiniones, ¿no? Pues es que hace 10 años nos decían que no podías comer más de un huevo a la semana y ahora sí. Y entonces las sardinas eran malas y ahora son buenas. ¿Y por qué antes no se podía tomar café y ahora un café al día larga la vida? Claro, y ese tipo de verdades absolutas desinforman sobre el propio proceso científico, que es algo que la gente no conoce. La gente no sabe lo que es un peer review, la gente no sabe lo que es una revisión por pares, no sabe cómo funciona el proceso científico, no sabe que son los propios investigadores los que se revisan unos a otros, que hay piques entre grupos de investigación, que hay intereses, que hay un mercado editorial de las grandes editoriales científicas. Todo eso a mí me parece apasionante, y contar el proceso creo que puede enseñarnos más sobre la propia ciencia que el propio resultado, ¿no? Muy bien expresado y totalmente. Tomamos que esto me lo diga Javier Sopamos, es que qué orgullo. No podemos ir a más. Pampa García, física, periodista, redactora jefa en la agencia SYNC. Muchas gracias por venir, ha sido un placer escucharte. Gracias a vosotros. Y Javier San Pedro, Pera Estupiñá, un placer y hasta la próxima, que me dejen estar con vosotros. Que sea pronto, que sea pronto. Exacto. Un beso, chao.
Now the finale's done and I'm alone. I'm on a Netflix trip here on my phone. But who I am is in these episodes. So don't you tell me that it's just a show. Who are we to wonder where we're going? Who am I to tell me who I am? Let's take it back and take in every moment. Who am I to tell me who I am? Who are we to wonder where we're going? Who am I to tell me who I am? Let's take it back and take in every moment. Who am I to tell me who I am? Who am I to tell me who I am? Who am I to tell me who I am?